Buenos días, siempre respetables hermanos y amigos en el Señor. Les habla de nuevo el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Primeramente quiero comenzar con una nota de pésame. Hace 2 días falleció nuestra hermana Maura Cruz. Ella fue una hermana que al menos durante hace 30 años o más obedeció al Señor en la iglesia de San Salvador, Parque Bolívar. Desde que yo la conocí y muchos hermanos la conocimos en el Señor, fue una hermana muy fiel. Murió trágicamente, pero evidentemente que una vez ella duerme en el Señor, ella está en el mejor descanso. Ayer tuvimos la deferencia de asistir a su entierro. Bastantes hermanos también llegaron, especialmente los hermanos de la iglesia de San Martín. Nos llena de gozo al saber de la muerte de una hermana fiel. Claro, es triste porque cualquier ser amado causa tristeza. El Señor Jesucristo lloró cuando Lázaro falleció, a pesar de que él sabía que lo iba a resucitar. ¿Ve? Pero los sentimientos no se pueden hacer a un lado. Evidentemente que al saber la noticia causa tristeza, pero una vez superamos esa tristeza, pues lo importante es que la hermana ahora sí está descansando. Bendito sea Dios. Amén. Hoy este día voy a empezar un nuevo estudio. Ese nuevo estudio, una vez he terminado de enseñar el estudio sobre la Cena del Señor en 24 lecciones, que les ruego que los escuchen esos estudios para mejorar el memorial de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a empezar el estudio de la hermosa epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, o a Galacia, mejor dicho. Digo eso porque cuando dé las explicaciones van a entender por qué estoy diciendo Galacia. Yo, a través de mis años de ministerio, ya 52 años, he enseñado varios estudios. Ya mi mente es difícil recordar todos los estudios que he dado, y ahora me siento muy feliz desde hace ya un buen tiempo que el Señor ha permitido que estos estudios queden grabados a través de las redes sociales, de manera que quienes no pueden escucharlos a la hora que se transmiten en vivo tienen la oportunidad de escucharlos posteriormente. Entonces vamos a dar inicio a este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En esta parte de la clase vamos a ver la escena que antecede a esta carta. Y lo que ustedes van a escuchar en esta clase es pura historia, porque es interesante, es importante, mejor dicho, que nos pongamos en el marco histórico de cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los hermanos en Galacia. Comienzo pues diciendo que para el estudiante reflexivo de las Escrituras, las pruebas que experimentó la progenie, o sea, la descendencia
de Abraham parecen múltiples y a menudo dolorosas, a veces incluso catastróficas. Sin embargo, bajo la instrucción de Dios, todas tuvieron un propósito. El nacimiento de la nación de Israel en la esclavitud egipcia llevó a su triste e infiel historia durante la peregrinación por el desierto. Y tenemos que ver que su obstinado periodo bajo los jueces dio paso a su era de oro de los primeros reyes. Acuérdense que el pueblo pidió que hubieran reyes. La impiedad de Israel bajo la mayoría de los reyes fue seguida por sus diásporas que se dieron a Siria y a Babilonia. O sea, la migración que se dio a Siria y Babilonia, y luego los retornos gozosos a la patria bajo la dirección de Zorobabel, de Esdras y Nehemías. Luego seguimos viendo la conquista de los macedonios bajo Alejandro Magno, y los cambios culturales y lingüísticos y religiosos que siguieron produjeron los sufrimientos soportados bajo los reyes de Siria y de Egipto. Entonces, un periodo glorioso, pero demasiado breve, de independencia bajo los macabeos, precedió a la ocupación que acabó todas sus esperanzas. Todas sus esperanzas por parte de Pompeyo y de los romanos. Todos estos cambios que fueron radicales, que provocaron la colisión de pueblos cercanos y de pueblos lejanos, conspiraron para intensificar entre el remanente fiel y la esperanza de la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. Noten lo que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, vamos a leer los versos 25 y 38. Dice acá: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que seguimos viendo? Que ni el nieto de Abraham, Jacob, que después se conoció como Israel, ni la nación que lleva su nombre, sabían que Dios, sabía mejor dicho, lo que Dios estaba haciendo con ellos. No lo entendían. Sin embargo, aún antes de su nacimiento como nación procedente de los 70 descendientes que bajaron a Egipto, nos dice la Escritura que el misterio escondido desde los siglos en Dios. Fíjense bien, el misterio escondido desde los siglos en Dios, y lo presenta el apóstol Pablo en su carta a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 3 y el versículo 9. Este misterio escondido desde los siglos en Dios empezaba a tomar forma según el propósito eterno de Dios. Y nosotros podemos ver que así como Egipto fue usado para un propósito en particular, porque Dios a través de las edades siempre ha usado las situaciones de las naciones para cumplir muchos de sus propósitos. Entonces, así como Egipto fue usado para un propósito en particular, Dios también usaría la sucesión de otras naciones para otros propósitos.
la deportación del reino del norte de Israel hacia Siria fue un golpe tremendo, incluso para el reino del sur de Judá, porque estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel, el reino del sur era Judá. Sin embargo, esta trágica derrota aún no logró enseñarle al pueblo de Dios las consecuencias terribles de la idolatría y la desobediencia para con él, porque el pueblo de Israel una y otra vez se entregó a la idolatría. Por eso yo le recomiendo que siempre lea el Salmo 115. Es una corrección que Dios hace acerca de los ídolos, porque Israel en un tiempo se entregó a esa idolatría por hacer esas alianzas con las naciones paganas, con las naciones idolátricas. Entonces, por lo tanto, Judá fue condenada a la destrucción de manos del rey Nabucodonosor. Jerusalén y su templo fueron destruidos y el pueblo fue llevado cautivo al exilio de Babilonia. Si ustedes le van poniendo cuidado, voy corriendo a través de esa historia. He empezado con Abraham. Estos acontecimientos llenaron de desaliento a los judíos. Sin embargo, esta vez finalmente aprendieron la lección. ¿Por qué digo que finalmente aprendieron la lección? Porque nunca más, si usted le pone cuidado, nunca más leemos del pecado de idolatría entre ellos. Al fin se curaron, siguieron con otros pecados. Eso lo sabemos por la historia bíblica que nos presenta los libros antiguos testamentarios. Pero ya no más cayeron en el pecado de la idolatría, porque el Señor los castigó muy fuertemente. Durante el exilio, el profeta Daniel profetizó con mucho detalle de los 4 reinos. Primeramente el reino babilónico, después el medo-persa, después el macedonio y por último el imperio romano. Y el papel distintivo que tendría cada uno de estos reinos en la preparación del escenario para el cumplimiento del tiempo y la venida del Mesías es bien claro. Ahí no lo voy a leer por cuestiones de que es largo, pero hago referencia a ello. Ahí lo tenemos en Daniel en el capítulo 2, desde los versos 26 hasta el 45. En vista de que el primer imperio, el de los babilonios, había destruido el templo en Jerusalén, los exiliados judíos comenzaron a reunirse en sinagogas. ¿Qué es lo que pasa cuando se comienzan a reunir en sinagogas? Bueno, por medio de este nuevo establecimiento, la palabra de Dios fue preservada en toda la cuenca mediterránea e incluso más allá de la región del Mediterráneo. Y según la tradición, porque las tradiciones en este tiempo se daban, según la tradición, en cualquier lugar donde 10 hombres judíos podían reunirse para adorar, las escrituras eran estudiadas y su conocimiento era difundido en el extranjero. O sea, es lo que nosotros vemos, cómo es que surgieron personas prosélitas, o sea, personas seguidoras. Es decir, que la sinagoga no solo preservó el estilo de vida judío, sino que también tocó la vida de los paganos, que fueron atraídos por sus preceptos y por sus más altas normas éticas. Porque eso así ha sido. Usted lee los preceptos de la ley antiguo testamentaria, la ley es hermosa. Lo que la ley decía
era buenísimo. El problema fue que ellos como nación judía no lo cumplieron. El segundo imperio profetizado por Daniel fue el de los medos y los persas. La transición se describe aquí en Daniel capítulo 5 versos 30 y 31. Dice que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino a la edad de 62 años. Los medos y los persas eran parientes y aliados, y Daniel fue considerado como un solo reino, como se desprende de Daniel capítulo 8 versículo 20. Noten lo que dice aquí. Dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Entonces, el papel principal que los persas desempeñaron en la historia de los judíos consistió en el edicto de Ciro, que no se olvide esto. Ese fue el papel principal que desempeñaron de los judíos, consistió en el edicto de Ciro, que los liberó para volver a su patria y para reconstruir el templo en Jerusalén. Vámonos al libro de Esdras. Ahí en Esdras consultemos el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Dice acá: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bueno, pasamos al tercer imperio. El tercer imperio anunciado por Daniel fue el imperio de los macedonios, al que se le refirió como el reino de Grecia. Así se conoció el imperio de los macedonios, el reino de Grecia. Fue representado como un macho cabrío que derribó el carnero de 2 cuernos que representaba precisamente a los reyes de Media y de Persia. Noten lo que dice en Daniel. Vámonos a Daniel en el capítulo 8 y el versículo 21. Dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. No hay duda, él lo dice claramente. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, hasta los días de Felipe II, Macedonia había desempeñado un papel relativamente insignificante en la historia que vemos aquí de las tribus griegas. Sin embargo, este Felipe II fue un político notablemente astuto y un intrépido comandante militar. ¿Por qué digo esto? Porque primero unió a sus compatriotas en una fuerza militar poderosa y luego conquistó a sus parientes griegos al sur. ¿Qué es lo que vemos? Felipe II engendró a un joven hijo. Este joven hijo fue Alejandro y se aseguró de que el muchacho recibiera el mejor tutor disponible. Este tutor fue nada menos que el renombrado filósofo conocido como Aristóteles. Imagínense ustedes el tutor que tuvo Alejandro. Entonces, de este modo,
le garantizó al niño la mejor educación posible. A veces se le llamaba Felipe el Bárbaro, por su temperamento imprudente y por su mal comportamiento. A Felipe le impresionó la cultura superior de Atenas e invitó a algunas de las más grandes figuras literarias de su tiempo a su corte. O sea, evidentemente que usando sus condiciones de rey, pues de un hombre de influencia, pues tenía esa ventaja. Podría decirse mucho más de este hombre, sin embargo, podemos decir que su principal función consistió en armar la máquina militar más poderosa de ese tiempo. Armó la máquina militar más poderosa de ese tiempo, o de su tiempo. Después de su asesinato, porque fue asesinado, esta máquina cayó en manos de su incomparablemente más famoso hijo, que llegó a ser conocido como Alejandro Magno, o sea, Alejandro el Grande. Alejandro fue el futuro conquistador de Persia, que hasta ese momento Persia era considerada la superpotencia indiscutible de la época. Todos los imperios, hermanos, han tenido su época. Todos los imperios llegan a un momento en que son grandes. Pareciera que llega un momento que jamás van a ser destruidos. Ciertamente fue parte del plan de Dios usar a este joven para provocar cambios en ese mundo civilizado y ayudar a preparar el camino para el venimiento de la era mesiánica. Fíjense que nosotros muchas cosas en la vida, hermanos, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de Dios, muchas cosas en la vida que suceden, Dios las usa para sus sabios propósitos. Y una de las maneras significativas en que tuvo lugar fue facilitando el desarrollo del helenismo, o sea, el lenguaje y la cultura de los griegos. ¿Por qué digo esto? Porque este modo de vida se extendió gracias a las victorias militares de Alejandro. Por medio de estas conquistas, virtualmente todo el Mediterráneo oriental, toda esa vasta región, hermanos, del Mediterráneo oriental y tierras tan lejanas como la India. La India es un vasto territorio, hermanos. Está considerado como uno de los países más grandes a nivel mundial. Pues todas esas tierras lejanas, como la India, sintieron el impacto de este notable joven. Bueno, ¿por qué digo esto? Escuche lo que voy a decir. Tanto la traducción de las escrituras hebreas al griego, aparentemente en Alejandría, Egipto, que llevó su nombre, como el desarrollo del idioma griego, o sea, el koiné, el lenguaje común, el lenguaje del pueblo, en el que se tradujeron esas escrituras, pueden atribuirse indirectamente a Alejandro. No que él las haya traducido, sino que él propició de que el idioma griego, el helenismo, pues se difundiera por todos esos lugares, por todas esas regiones, mejor dicho, y que el koiné, que era como decir un dialecto del griego, pues se usara para poder transmitir el mensaje divino. No solo el mundo pagano, sino también
las sinagogas de la dispersión judía en todas estas tierras llegaron a usar el griego koiné, que más tarde serviría como el lenguaje original de los evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento. Mire, yo comparo esto, y siempre que pongo este ejemplo, yo no lo digo en términos de propaganda política, pero el actual presidente que tiene la nación de El Salvador, ahí se está proyectando una supercarretera en la ruta de Los Chorros. Claro, si este proyecto se llega a concluir, se termina esta carretera, la nación lo verá desde el punto de vista de la facilidad de transportarse. Y tiene la razón la nación. Los habitantes tienen la razón. Pero nosotros, como iglesia, lo tenemos que ver desde el punto de vista que entre más carreteras hayan, entre más medios hayan para comunicarse, el evangelio se transmite con más facilidad. Es lo que pasó en el tiempo que estoy describiendo, que más adelantito me voy a hacer referencia a él. Entonces, el papel de Aristóteles como tutor privado de Alejandro fue un elemento notable del desarrollo del helenismo. El gran filósofo escribió 2 ensayos específicamente para Alejandro con los títulos de Monarquía y Colonias, y él hace referencia a la situación de Alejandro. Debe notarse que los macedonios, aunque hablaban griego, no se aferraban a los principios políticos de la democracia, como se aferraban la mayoría de las tribus griegas. Ellos elegían a sus gobernantes, sin embargo, una vez elegidos, esos gobernantes actuaban con el poder y la autoridad de reyes. Entonces, ¿qué vemos? Así como gobernó su padre Felipe II, también lo hizo Alejandro. Y de hecho, después de la consulta por parte de Alejandro del oráculo de Amón en Libia, porque hay que ponerle cuidado a este oráculo de Amón en Libia, donde fue declarado ser un dios. Alejandro fue declarado ser un dios, se convirtió en un monarca como ningún otro macedonio antes o después de él. Al grado, hermanos, que efectivamente fue adorado por muchos de los pueblos orientales que él conquistó. Realmente, la vasta región que conquistó Alejandro Magno fue algo enorme. Él tuvo un poder de conquista tan grande que por eso es que estoy diciendo que la historia lo presenta, que llegó un momento que llegó a ser adorado como un dios. Ningún otro pueblo de la cuenca mediterránea había establecido tantas colonias como los griegos. Nadie había establecido tantas colonias como los griegos. Comenzando ya en el siglo VIII a.C., continuaron colonizando durante los 300 años siguientes alrededor de esta gran masa de agua que incluye, les digo, Francia, Italia, África del Norte y Asia Menor. Entonces, también establecieron colonias en la mayoría de las islas de la región. Y se dice que un escritor antiguo, de hecho, comparó la ocupación de los griegos de estas costas con ranas reposando alrededor de una poza. Ranas reposando alrededor de una poza. Aristóteles y Alejandro, su discípulo, estaban muy conscientes de la utilidad y del poder de las colonias, no solo por razones comerciales y políticas, sino también para la difusión de la lengua y culturas griegas. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
que donde quiera que Alejandro extendía sus conquistas, se aseguró de que las ciudades que fundaba incorporaran instrucciones griegas tradicionales, por ejemplo, que allí estuviera el gimnasio, estuviera el teatro, estuviera el Odeum. El Odeum era una construcción destinada a competiciones de canto, que allí estuviera la Cámara del Consejo. O sea, no simplemente llegaba y aprovecharse de las riquezas de los lugares, sino que les daba cultura. Les daba cultura. Entonces, donde quiera que Alejandro extendía sus conquistas, se aseguró de que las ciudades que fundaba se dieran estas condiciones culturales. Estas colonias se convirtieron entonces en los puntos radiales de ese gran proceso cultural y lingüístico llamado helenización. La helenización fue algo muy importante en esa época. Ciertamente no es casualidad que de este modo las tierras de Oriente estuvieran preparadas para el advenimiento del mensaje mesiánico de salvación. Entonces, los escritos del Nuevo Testamento, hermanos, se distribuyeron por todo el mundo civilizado en griego koiné, como todavía los tenemos hoy en día. El cuarto reino profetizado por Daniel fue el Imperio Romano. En el tiempo de Augusto César, bajo cuyo reinado nació el Señor Jesús, se habían llevado a cabo otros preparativos significativos para ese cumplimiento del tiempo. Noten lo que dice aquí en Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. Esto es bien interesante, yo lo tengo grabado desde hace muchos años, desde mis tiempos de estudio en la escuela bíblica. Miren lo que dice acá. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? De toda esta historia que les estoy describiendo desde Abraham hasta el Imperio Romano. Roma se había encontrado con los griegos siglos antes en la península italiana y ya habían aceptado su vasta influencia cultural. La arquitectura, poesía y literatura romanas habían comenzado imitando a los griegos. Imagínense, conquistadores los romanos, pero eran imitadores de la cultura griega. Entonces, cuando los romanos conquistaron Corinto en el año 146 a.C. y redujeron a ruinas virtualmente toda la ciudad, llevaron a sus propias costas no solo los objetos preciosos de arte como la escultura fina, ya había en Corinto mucha escultura fina, sino que también llevaron la industria de los espejos por la cual se distinguía la ciudad. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 12. Noten, hay que ponerle cuidado a esta declaración. Ahora vemos por espejo, industria del espejo. ¿Ve? Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Miren la aplicación que da. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Tomaron cualquier cosa hecha del renombrado bronce corintio, también era famoso este bronce corintio, así como un gran número de esclavos. Se daba la esclavitud en esta época. Estos esclavos eran hombres que podían ser utilizados como tutores de sus hijos
y facilitar el dominio de la lengua griega. Entonces ustedes pueden notar todas las ventajas que se aprovecharon. No estamos para condenar en este momento ni criticar la condición de esclavitud, sino estamos para ver las ventajas que se daban en este tiempo de todas estas condiciones de vida diaria. El Imperio Romano, una vez que se convirtió en el poder dominante del mundo mediterráneo, contribuyó mucho más a las circunstancias que rodearon la venida del Mesías que simplemente los beneficios del helenismo romano. Se benefició del helenismo romano, es un hecho, pero el Imperio Romano de una u otra manera facilitó la llegada del Mesías. Así, bajo ese Imperio Romano se da a conocer toda la obra del Señor Jesucristo. Después de que terminaron sus propias guerras civiles y el poder se consolidó en manos de Octavio, más conocido como César Augusto, o usted le puede llamar Octavio César Augusto, lo vemos ahí en Lucas en el capítulo 2 y el versículo 1. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Entonces, las fuerzas militares de Roma liberaron de piratas los mares del Mediterráneo y el mar Egeo. Extendieron el control de Roma sobre todas las tierras que bordean estas aguas e iniciaron un largo y sostenido periodo. Un largo y sostenido periodo que fue un periodo de tranquilidad conocido como la Pax Augusta, o traduciéndolo al español, la paz Augusta. Fue durante ese reinado de Augusto que nació precisamente el príncipe de paz. Miren qué hermoso. Nace el príncipe de paz en una pequeña ciudad de un rincón relativamente insignificante del imperio, no lejos de la orilla oriental del mar Mediterráneo. Entonces, miren qué importante, y lo que voy a decir es, como quien dice, una parte conclusiva de todo lo que he presentado históricamente. ¿Podría haber habido un momento más ideal en la historia humana para el advenimiento de este Dios, hombre, podemos decir, y redentor, que la edad de oro de Roma? Yo se lo respondo en 5 cláusulas muy importantes. Primero, el comercio del Imperio Romano ofrecía grandes oportunidades para viajar, sea por mar, en bosques o también en los caminos que ahí se construían, en buques comerciales o por tierra por medio de su bien diseñado sistema de caminos. Roma llegó a construir las carreteras, podemos decir, de ese tiempo. Abrieron caminos donde se podía movilizar las personas, se podía movilizar el comercio. Consecuentemente, cuando llega el Señor Jesús y declara su ministerio abierto de los 3,5 años, los discípulos de él fueron enviados a predicar a muchos lugares. En segundo lugar, aunque las provincias tenían idiomas y tenían dialectos diferentes, el imperio utilizó el idioma griego como medio común de comunicación y especialmente el dialecto conocido como koiné. En tercer lugar, la ciudadanía romana era ofrecida
a aquellos que podían permitirse el lujo de comprarla y a otros que eran favorecidos circunstancialmente para recibirla. Mire lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, y vamos a consultar los versos 27 y 28 como una ilustración. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Imagínense, se podía obtener pagando grandes sumas, que se pagaba grandes sumas, pero se podía. Entonces era una ventaja, pues, el ser un ciudadano romano. En cuarto lugar, la ley romana era avanzada con un sistema de juicios y apelaciones. Mire lo que dice aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 25, vamos a consultar los versos 11 y 12. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la ley romana era avanzada con un sistema de juicios y apelaciones. Se dice que muchas de las naciones del mundo desde hace décadas han tomado el Código Civil Penal romano para estructurar sus leyes, porque eran leyes que eran bastante humanitarias. Y en quinto lugar, Roma tenía tolerancia para con las culturas y religiones nativas en las tierras bajo su dominio, generalmente permitiendo o incluso favoreciendo el que los pueblos conquistados eligieran sus propios gobernantes nativos o sus reyes clientelistas, o sea, sus reyes que comerciaban con ellos, pues. No les ponía restricción: mire, ustedes tienen que aceptar nuestra religión, ustedes tienen que aceptar nuestro paganismo, ustedes tienen que rendir tributo a nuestras maneras religiosas de ser. No, definitivamente permitieron la libertad, como dice nuestra Constitución de El Salvador, la libertad de culto. Y eso, pues, permitió que la causa de Cristo Jesús se pudiera transmitir con facilidad. Nadie estaba consciente de que todos estos factores eran bendiciones concretas traídas por Dios mismo, que estaba preparando el escenario para la venida del Hijo de David. Es como cuando nosotros tuvimos nuestra guerra civil de los 12 años, comenzando más o menos en el año 1979 y que termina con el acuerdo de paz, entre comillas, firmado el 16 de enero del año de 1992. Pero me meto dentro de estos 12 años. Eso favoreció el que la Iglesia de Cristo en El Salvador creciera, debido a las condiciones peligrosas que se daban. Se establecieron muchas congregaciones en las diferentes ciudades del Gran San Salvador y de toda la nación. Se favoreció esa condición de vida. Por eso digo, pues, que ni siquiera el círculo íntimo de los discípulos de Jesús había podido captar la naturaleza de este reino espiritual e invisible. Ellos no entendían a esta altura. ¿Cómo podrían los judíos, incluso, hermanos, los escribas y los fariseos, empapados como estaban en los escombros de sus tradiciones humanas, comenzar a concebir el hecho de que el cumplimiento del tiempo
estaba sobre ellos. ¿Cómo podrían darse cuenta de que los días del Mesías habían llegado y de que el reino de Dios ya estaba presente en la persona de Jesús de Nazaret? Noten lo que dice Lucas en el capítulo 17 y el versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo podrían haber imaginado que todos estos cambios habían sido provocados por la mano de Dios para preparar el camino del Señor? Noten lo que dice en Marcos en el capítulo 1 y el versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos y amigos que se interesan en estudiar la Sagrada Escritura, este es el marco histórico que antecedió a lo que vamos a estar estudiando, a la epístola que el apóstol Pablo escribió a las iglesias en la región de Galacia.